Señores, buenas noches. En este momento, a través de Canal 3 Nortevisión, queremos nosotros darles a ustedes la bienvenida a este primer programa de personalidades. Y tal como hemos venido anunciando durante semanas, en este momento tenemos aquí en los estudios de La Gran Noche, naturalmente, que es el programa original, pero que en este momento también pues comenzamos este programa con la misma compañía Juan Musi Asociados y QPix. Pues tenemos ya la presencia del doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, a quien nosotros le hemos pedido que sea la persona que nos venga a darle apertura formalmente a este espacio de esta noche, todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Y nosotros realmente nos sentimos muy honrados con la presencia del doctor Vincho Castillo en este momento. Doctor, buenas noches. Buenas noches, muy contento de encontrarme en el programa y muy honrado de la invitación, deseándole al programa los mayores éxitos. Muchas gracias, doctor. Bueno, la ciudad de Puerto Plata está muy interesada en la visita suya aquí a la costa de Ámbar y sabemos que usted va a dar importantísimas declaraciones. Doctor, nosotros estamos enterados en conocer, porque eso es lo que está en la comidilla del día. Se está hablando de un frente patriótico, de personas serias, partidos que le hacen servicio al pueblo para evitar que el Partido Reformista vuelva a ocupar el gobierno en las próximas elecciones. El profesor Juan Bosch invitó a esos frentes patrióticos, a esos partidos, a que se unan a ese partido del PLD también. Se habla de que ya ha habido acercamiento entre usted y el PLD, no sabemos realmente qué hay de cierto en todo esto. ¿Usted podría darnos una panorámica en torno a esta situación? El sistema de partidos políticos en nuestro país innegablemente está entrando en una fase de crisis, como en otros países de América. Los pueblos están cuestionando cada vez con mayor severidad el papel, las funciones de los partidos. Desgraciadamente, en toda América se está advirtiendo una especie de colapso del sistema de partidos políticos del orden democrático. Han sido tantos los fracasos en las horas de poder y se han establecido diferencias tan abismales entre lo prometido por los partidos y lo cumplido por los gobiernos, que las poblaciones han ido perdiendo fe peligrosamente en el sistema de partidos políticos. Entre nosotros, los dos partidos que han tenido experiencias de poder han sido el Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. En distintas etapas se podría decir que han tenido virtualmente el poder en las manos desde el año de 1966, y la población ha ido renovándose, nuevas generaciones, más juventudes incorporadas a la vida pública, a la vida, al mundo social, civil, económico. Y los partidos desde poder, en medidas diferentes y a veces con diferencias que no son más que de matices, han tenido fracasos y se han producido muchas acciones indebidas y se ha abusado de la confianza pública y la calidad de vida del dominicano se ha deteriorado considerablemente, y la calidad de los servicios esenciales que le han debido de ser prestados al pueblo han sufrido gran desmedro, y hay una serie de aberraciones en los hábitos políticos del mando que al pueblo lo ha llevado a cierta decepción. En esas condiciones, el año de 1993 entra suscitándose en el seno de la población una especie de inquietud en cuanto a saber si es posible organizar un frente, un acuerdo nacional
un frente, llámesele como se le llame, frente cívico, frente patriótico, como lo quieran llamar, una conjunción de fuerzas políticas y sociales para tratar de cambiar o hacer cambiar los rumbos que se le han impuesto al país. En 12 años de reformismo, 8 años de PRDismo y 6 años de reformismo. 8 años más para el 94. En esas condiciones fue cuando el Partido de Liberación Dominicana, en su convención, la convención que le confiriera al profesor don Juan Bosch el honor de ser el candidato presidencial de esa organización, fue entonces cuando se suscitó en la misma asamblea en que se consagraba esa candidatura la invitación a otras fuerzas políticas y sociales del país a formar ese frente. La reacción nuestra ha sido muy clara, como hemos querido que sean todas nuestras reacciones en el comportamiento del partido, en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Primero hemos dicho, señores, el país ha estado sumido en un proceso de frustración como consecuencia de eso que explicara al principio. El PRD y el reformismo, en intensidades distintas, han fracasado. Eso está fuera de discusión. Pero sería peligroso que al país le ofreciéramos una nueva versión de ilusión o de esperanza, sumando fuerzas políticas y sociales que no hemos sido poder, bajo el predicamento de que sólo así se pueden conseguir cambios sustanciales y verdaderos en la vida nacional, sin que antes nos cercioremos de que eso va a funcionar, sin que antes nos preocupemos de que eso no fracase. Entonces, hemos dicho, las fuerzas que confluyan a un acuerdo de tal tipo tienen que ponerse previamente de acuerdo en cuanto a las cosas que les asemejan, que les acercan, y en cuanto a las cosas que les separan. Es decir, revisemos las posiciones programáticas de cada quien para no caer en el artificio ni incurrir en el error de hacer una especie de junta coyuntural fugaz, inconsistente, poco sincera, que podría resultar como experiencia de poder una última, final e irresistible frustración. Entonces hemos dicho, bueno, las fuerzas que estén de acuerdo en los temas esenciales del país, que hayan dado demostraciones claras y persistentes, repito, de que tienen posiciones definidas sobre esos temas, son en principio altamente compatibles. Las que, siendo fuerzas sanas, tengan diferencias sustanciales en la contemplación de esos temas, no son enteramente compatibles. ¿Estamos? Entonces, con el Partido de Liberación Dominicana ocurre que nosotros hemos tenido, por ejemplo, un mensaje similar sobre el problema de corrupción, que es un tema que ahora mismo está alcanzando niveles estremecedores a escala mundial. Ellos que se fundaron en el 73, nosotros en el 80, ellos con un discurso portentoso contra la corrupción administrativa, nosotros con un discurso también muy intenso contra la corrupción administrativa. Ellos lograron un crecimiento fabuloso,
de 17.000 votos originales, gracias a la presencia de un líder carismático como don Juan Bosch y al adiestramiento innegable de muchos líderes jóvenes que se fueron con él y otros que llegaron, pues la población se fue alojando en la esperanza, en la ilusión de que en esa fuerza política estaba la verdadera posibilidad de cambio. No. Nosotros hicimos esfuerzos muy válidos en el mismo sentido de la corrupción administrativa, y nuestro crecimiento no se ha producido en condiciones tan espectaculares como el de ellos. Es explicable. Primero, en el 80, cuando nos fundamos, se nos vio en principio como que proveníamos del litoral reformista. Yo no tenía la connotación, no la podía tener, del profesor Bosch, en que había sido presidente de la República, con un ejercicio extensísimo de la política, tanto en lo nacional como en el exilio. Y la gente que me acompañó en la fundación del partido, pues no tenía tampoco el adiestramiento que tenía la gente que acompañaba al profesor Bosch. Nos costó tiempo, mucho tiempo, para reafirmar nuestra identidad, para que la gente se convenciéramos de que éramos realmente algo diferente. Tuvimos incluso los 8 años del PRD que hacerle una oposición tosuda, fuerte, seria, justa a todos los desmanes del PRD en el poder. Pero llega el reformismo y no cuenta con nosotros, sino que mantenemos una posición firme, tosuda, seria y justa frente a los desmanes de la administración reformista. Ahora, hubo un tiempo en que cuando llegaron las horas de los procesos, el PLD, atendiendo a las motivaciones que ellos creyeron más convenientes, congelaron su mensaje. Lo congelaron. En la medida en que crecieron, entendieron que ya estaban asumiendo dimensiones de poder y que tenían que ser más transigentes, y por alguna razón entendieron que no debían de arrimar el hombro ni impulsar, que hubiese sido de gran importancia para el país, los procesos contra la corrupción del PRDismo. Al grado de que pienso que en el 90 su experiencia de derrota se originó en gran modo por haber bajado la guardia, por haber bajado el nivel de emplazamiento que mantuvieron, al grado de que 5 días antes de las elecciones del 90, hasta 5 días antes, estuvieron tratando de una posible alianza con el Partido Revolucionario Dominicano. Cosa que vinimos a saber después de las elecciones. Así las cosas, hemos mantenido relaciones cordiales en lo personal, respetuosas en lo personal, pero hemos estado en lo político totalmente definidos. Ellos con su línea, que nosotros respetamos, apreciamos como muy válida, como muy correcta, y nosotros con la nuestra. Hay muchos otros aspectos que no son solo la corrupción administrativa. La droga. El tema de la droga y el narcotráfico nosotros lo hemos asumido con una dedicación casi obsesiva, se podría decir. Ellos no. Doctor, perdón. ¿Pero en cuáles puntos no son coincidentes? En esto tenemos ya disidencias de intensidades. La droga. Ellos mantienen una posición quizá más sabia, quizá más hábil, que de cuando en cuando hablan del tema, pero el tema no es un tema cardinal para ellos. Estoy mencionando los temas. El tema social agrario, la pobreza campesina, la desgracia de la capa de la población sumergida que está en el campo. Nosotros lo mantenemos como un componente del discurso esencialísimo. Entre ellos hay una tónica diferente. Para ellos, la legislación agraria, que yo particularmente apoyé y que la traje al partido en su fundación, que figura en el fundamento del partido, tanto que el símbolo nuestro es un hombre con un arado, ¿no? Ellos entienden que no, que eso es una atrocidad, que no tiene sentido y que por una serie de razones tecnológicas o tecnocráticas no tenemos razón. Tercera, ¿no? La misma situación del conflicto y de los problemas de Haití, la virtual integración con Haití,
la virtual desaparición de la entidad República Dominicana que nosotros hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Ellos no lo ven de ese modo. Más bien mantienen una situación indefinida. No hemos visto ningún pronunciamiento categórico al respecto. Las cuestiones de la deuda. Nosotros tenemos un enfoque sobre la deuda externa, si se quiere, agresivo, porque yo le di una sustentación criminológica a la deuda. Yo dije, nosotros tenemos un enfoque sobre la deuda externa, si se quiere, agresivo, porque yo le di una sustentación criminológica a la deuda. Yo dije, la deuda no es un terremoto, ni es un huracán, no es un fenómeno telúrico, algo caído como un rayo del cielo. La deuda fue contratada por hombres de carne y hueso, por partidos políticos que están ahí, incluso por volver al poder o por permanecer en el poder. ¿Quién renegoció esto? ¿Quién está renegociando en la actualidad? Todo el horror que se hizo rehabilitando créditos prescritos contra la República, eso está ahí. La posición nuestra sobre la deuda no es enteramente compatible. Claro, reconocemos, es una fuerza importantísima, muy valiosa, donde se integra gente de excelente calidad humana, lo reconocemos. Ahora bien, ¿cuándo invitan ellos al frente? En la misma juramentación en que se consagraba la candidatura presidencial de don Juan. Yo por don Juan siento un enorme respeto, mucho respeto, pero yo sostuve hace apenas un año que ni don Juan ni el doctor Balaguer debían de permanecer en las candidaturas y que sí podían ciertamente hacerlo porque la vida los premiara todavía con inteligencia y habilidad física reducida pero todavía útil. No debían, sino que ellos, por el contrario, cada uno en lo que yo llamo su hemisferio respectivo de influencia, debieron de sentarse o hacerlo en conjunto o por separado a diseñar situaciones de un futuro para cuando ellos no estén. Entonces, cuando ellos invitan para la consagración de la candidatura, es cuando invitan al frente. ¿Qué le están diciendo a las fuerzas sociales que hayan concurrido ahí? Vengan, apóyenos y síganos. Nosotros lo podemos hacer nosotros, dicen ellos. Pero lo haríamos más rápido y mejor si ustedes vienen. ¿Pero qué ocurre? Que don Juan, 3 semanas antes de esa asamblea, que lo consagró como candidato, rehusó la candidatura. Y usó los mismos argumentos que nosotros habíamos propuesto. Edad límite. Y después la admite porque él dice, yo soy disciplinado y el partido la ha impuesto. Naturalmente, la realidad es que a lo interno hay el temor, o había el temor, de que si el líder histórico fundador se apartaba, se produjeran divisiones indeseables. Y que la candidatura tenía el poder de galvanizar todas las posibles tendencias que había dentro del partido. Pero una cosa es una especie de torniquete, de emergencia que se haga para contener una eventual crisis hemorrágica. Y otra cosa es el problema estratégico de la nación, que le vamos a ofrecer a la nación hacia futuro. Entonces, por eso nosotros no hemos tenido ningún entusiasmo especial por acercarnos, por conversar. Hemos dicho, señores, tenemos muchas dificultades para entender las posiciones de ustedes sobre la cuestión del Frente Patriótico. Ustedes pueden hacerlo solo, ya lo declararon. Háganlo. Nosotros vamos a tratar de no comprometer nuestra identidad, ni con el reformismo, ni con ustedes, ni con el Frente Patriótico, salvo que surgieran evidencias de que en realidad la República va a necesitar desesperadamente de esa conjunción de fuerza y que existe un ánimo y un propósito llano, humilde, no jactancioso, de hacer un acuerdo verdadero en favor de soluciones nacionales y reales. Pero, por favor, nosotros no somos apropiados para comparsa. Esa es la posición. Doctor, con su permiso, vamos a unos breves mensajes aquí en Personalidades y regresamos, amigos, inmediatamente.
En este primer programa de personalidades tenemos hoy dándole apertura formal al doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Doctor Marino Vinicio Castillo, hay sectores en San Francisco de Macorís que están haciendo presión ante el gobierno de la República, ante el presidente de la República, para que el aeropuerto que el doctor Balaguer prácticamente ha autorizado a hacer en Santiago, en zonas aledañas a Santiago, se construya cerca de la zona de donde usted nació, San Francisco de Macorís. Usted, si fuese presidente de la República, ¿dónde considera que debiera hacerse ese nuevo aeropuerto? El aeropuerto internacional de Samaná, con el ferrocarril Samaná-Santiago-Montecristi. Ese es un proyecto nuestro. Un aeropuerto de doble propósito, internacional como este, para un polo formidable que se interconectaría perfectamente, que lejos de hacer lo que muchos piensan, que le daría a este alguna competencia que podría bajar sus méritos. Yo creo que al contrario, la competencia lo haría elevar, pero que además sirviera para el acarreo de gran parte de la producción, sobre todo del Cibao Central, por vía de ferrocarril. Los japoneses llegaron a ofrecerle en el año 77, en un proyecto muy interesante, al gobierno del presidente Balaguer, la posibilidad de construir un moderno ferrocarril. Incluso había una compañía, parece que tenía el interés de construirlo y tener a su costo, y operarlo a su costo. Lo cual, ahí está toda la vía del viejo ferrocarril, sobre todo en la parte llana, sin pasar aquí a Puerto Plata. Ya sería más complejo. Pero bueno, de Montecristi, desde la línea, desde la parte de la línea bien profunda, hasta Samaná podría ir y recoger, y eso aliviaría enormemente los problemas de las carreteras viejas nuestras, y aún de las nuevas, con el problema de la carga. Tendría un doble propósito. Doctor, desde Puerto Rico se informa, pasando a otro tema, que hay una supuesta trama de asesinar al doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Quién la informa? Rubén Berrío Martínez. Sí, señor. Del Partido Independentista. El mismo que hace 16 meses hizo exactamente la misma denuncia, que se la mandó a hacer el doctor Peña Gómez con un joven de la Juventud Revolucionaria, que no recuerdo su nombre. El doctor Peña Gómez mandó a que él hiciera la denuncia. Sí, claro. ¿Cómo ahora? Le dio los datos, pues dijo, se hace aquí en Puerto Rico, porque así el mundo se va a dar más, tiene más importancia hacerla desde Puerto Rico. El doctor Peña Gómez nos acostumbra a esas denuncias. Él, por ejemplo, a la prensa española le dijo que él había sobrevivido a 100 atentados. Está escrito. Es decir, 2 veces más que lo que Fidel Castro ha padecido, 50. Y ahora Rubén Berrío dice que eso se va a hacer para evitar que ese señor alcance la presidencia de la República. Pero hubo algo cómico, porque el sábado, en la mañana, el doctor Peña Gómez hasta le describió las características del sicario que se iba a utilizar. Un hombre alto, extranjero, montado en un motor de estos saltamonte, que cometió el error de ponerse en el parque Mirador, donde él camina, y que lo persiguieron. El doctor Peña Gómez lo vio. Tiene los nombres de la gente que ha pagado. Ya habían dicho en el Nacional, en un cuadrito, que se habían ofrecido 5 millones de pesos por esa ejecución. Y yo no sé por qué, si eso en los aeropuertos se le ha puesto impedimento de salida, porque eso no se le ha llevado a la autoridad, que es una cosa tan palpable. Yo creo que en el fondo puede ser o un truco publicitario, que se acostumbra muchas veces para ganar sensacionalidad, o puede ser fruto también de cierto rasgo paranoide en la personalidad del doctor Peña Gómez, que es muy huidiza, y a veces se conectan esos miedos con las cosas que usted puede estar participando. Es decir, si usted es un prospecto de aquellas naciones y de la Internacional Socialista que están propugnando por una integración económica previa, pero con una integración política final entre Haití y República Dominicana, y usted es el prospecto esencial para ese proyecto, vivir en República Dominicana, teniendo por dentro esos proyectos,
debe de ser una experiencia psicológicamente muy desagradable y comprometedora. Y es posible que sea una compulsión miedosa que el doctor Peña siente en este momento, entendiendo que como ahora se va a reponer al presidente Aristide por la fuerzas internacionales, como hay un bloqueo naval, como va a venir previsiblemente en un portaaviones al padre Aristide a llevarlo a gobernar Haití, es posible que él sienta un gran temor de que el proceso de integración llegue a convencer a los dominicanos en un momento de su impertinencia, de su realidad impertinente, y que él entonces, como los que le apoyan en este proyecto, se pueden exponer a graves riesgos, porque en él no sería un acto de traición, innegablemente. Yo pienso que no, yo pienso que en él sería participar en ese proyecto un llamado de la sangre y un llamado del ascendiente, lo cual es explicable. En psicología individual se podría explicar perfectamente, pero los dominicanos que le dan apoyo en ese plan ya no, eso serían actos de traición típico contra el país, porque evidentemente el doctor Peña Gómez es dominicano, de nacionalidad, tengo entendido que nació aquí, pero espiritualmente el doctor Peña Gómez es un salvado de la matanza. Y no lo digo yo, lo dijo el propio doctor Peña Gómez el 20 de julio de 1980, cuando llamó al Listín Diario desde Nicaragua, contrariando al doctor Balaguer, que había dicho en esos días que él era trujillista y que no quería que disolvieran el Partido Dominicano. Dijo: no, dígale al doctor Balaguer que mis padres fueron asesinados por la Guardia de Trujillo en el 37 y que yo soy uno de los mayores, debí de ser uno de los mayores antitrujillistas. Y después, en su biografía hecha por un señor español, Salvador, que él puso en circulación en Madrid como aquí, se dice que sí, que él es un salvado de la matanza, pero que él no es el primero en la historia, porque Moisés también fue un salvado de las aguas. A lo que yo siempre he respondido que el peligro entonces en esa asimilación con Moisés es que el pueblo de Egipto somos nosotros y el pueblo de Israel es Haití. Entonces, evidentemente él tiene todas esas compulsiones y es previsible que... Por eso yo digo que ahora, en esta, hay que ponerle caso a su denuncia. A partir de ahora hay que cuidarlo mucho, porque él tiene que ser derrotado políticamente, pero no debe de ser jamás combatido con violencia, como podría la caverna o el asesinismo que hay, o una reacción demencial de fuerzas sociales y políticas que entiendan que un proceso de integración con Haití, con él como prospecto, no es viable. Eso es peligroso. Nosotros lo hemos combatido políticamente y decimos: ahora hay que protegerlo, hay que darle mayor protección, porque evidentemente vamos a entrar en un tiempo que con el poder del nuevo orden, las políticas neoliberales, la creación de una zona aduanera a todo lo largo de la frontera, borradora de la frontera existente, paso inexorable hacia la integración política según todos los tratadistas. Entonces yo pienso que los hombres que participen en esa experiencia tendrán que cuidarse sobremanera de la reacción de esto que se llama todavía República Dominicana. Doctor Castillo, el licenciado Víctor Méndez, presidente del PRD en Santiago, denunció hace algunos días de que el llevar otra vez a Salvador Jorge Blanco a la justicia significaría prácticamente tratar de frenar el ascenso al poder del doctor Peña Gómez. Y dijo que incluso hay en este momento muchos casos de corrupción que tampoco se han llevado a la justicia. Deben de llevar los de ahora, como deben de desempolvar 70 u 80 expedientes de la administración de Jorge Blanco. Porque el problema de ellos es que ellos pensaron que con el maridaje que hicieron con el reformismo, en base a que los reformistas han hecho exactamente lo mismo que ellos hicieran, saquear, eso iba a quedar en una posición de olvido permanente, que le iba a permitir en 8 años rehabilitarse y que el PRD volvería a ser objeto de la confianza de la nación. Entonces ellos estaban en una jugada política. ¿Cuál? La jugada política del olvido. Olvídense de ese proceso. ¿Cuándo usted ha visto, amigo Juan, que una persona que apela una sentencia que lo condena a 20 años no es la primera en interesarse en que su juicio se conozca rápidamente? Porque lo lógico es que Salvador Jorge Blanco, que apeló, a la semana estuviera demandándole a esa corte: no, yo quiero que me fije en mi proceso porque yo quiero demostrar mi inocencia. No,
A ellos les ha contrariado la fijación. ¿Para cuándo querían ellos la fijación? Para cuando el proceso de olvido se consumara, llegara a una posible administración del PRD en una corte diseñada por ellos, bajo un gobierno de Peña Gómez, entonces descargarse. Eso es todo. Entonces dicen ahora, lo fijaron porque Balaguer quiere hacerlo cojear de una pata y con ello impedir el proceso de toma de poder de Peña Gómez. Peña Gómez cree realmente inocente a Jorge Blanco. Ustedes lo han visto en alguna oportunidad ir a la sala de juicio. Si lo cree inocente, ¿por qué no va a defenderlo? Sería muy noble de su parte. Él es abogado, muy elocuente. Este amigo mío inocente que lo están persiguiendo políticamente, yo lo voy a defender. Eso fue Fidel Castro. La historia me absolverá cuando el juicio de Moncada. Pero ellos no van al juicio. Yo tengo el discurso primero de Peña Gómez en el 87 fue: sí, tendrán que rodar muchas cabezas. Sí, es verdad que el compañero Jorge Blanco cometió errores, porque él no le llama a los crímenes crímenes, sino errores. Y que suceden, su gente cometieron errores. Peña Gómez sabe perfectamente la atrocidad de esa administración. Ellos naturalmente se han sentido molestos, porque ellos ahora quieren embaucar al país y decirle: ustedes ven, los reformistas sacan esto ahora porque ven que nosotros vamos a ganar. Pero los reformistas no lo pueden jugar nosotros porque ellos han hecho lo mismo que nosotros, quizás peor que nosotros. Y quieren hacer una especie de voleibol. Como no se ocupen de la corrupción porque aquí todos robamos. Pero el país lleva una cuenta diferente. Por eso el proceso, como yo he dicho muchas veces, es patrimonio de la República. El proceso tiene vida propia. Y por eso es inexcusable el retiro malhadado que le diera el PRD al apoyo a los procesos, porque el PRD entendía, el PLD, que si apoyaba las acusaciones le estaba dando al gobierno de Balaguer como apoyo. No, al contrario, apoyar la acusación era una manera de embarazar al gobierno de Balaguer, que estaba en una tarea de declinación acusatoria. ¿Cuántos procesos tiene Jorge Blanco? Los comedores económicos faltan, con confesiones del general jefe de su escolta, el general Rodríguez Landestoy, que recibió en camisilla el presidente Jorge Blanco en su aposento y le dijo: presidente, yo no puedo comprar las cosas al precio que Leonel Almonte propone. Y lo que le dijo fue: general, hay que ayudar a la gente, que ayuda a uno en elecciones, vaya y póngase de acuerdo con Almonte. Ese expediente está engavetado. El de Infapol está engavetado. Los asesinatos de Héctor Méndez, Napoleón Reyes y los hermanos de la Cruz Galvez están engavetados. Esa gente no ha sido ni siquiera interrogada. Y hay que saber que uno puede hasta permanecer un fin de semana preso por si se lleva una luz roja en este país. Y esa gente tienen ahí 4 asesinatos en línea conocidos y no han sido interrogados. Entonces, ¿de dónde que sale la persecución política? Ellos han ejercido un verdadero poder en el país. Ahora están inquietos porque como que le han turbado el plan, como que la gente puede decir: pero es verdad que este es un grupo de bandidos y de saqueadores, se me estaba olvidando. Ellos le temen a eso. Yo creo que no, yo creo que son procesos que tienen, como dije, vida propia, y que lo ideal es que las fuerzas políticas y sociales sanas del país demanden del gobierno no solo que acelere esos procesos, sino que abra los propios. Fíjate, cuando el PLD le lleva una denuncia a la Procuraduría General de la República, muy buena, contra Luis Toral, y dice que ha comprado 11.000 tareas de café en Barahona, que ya tiene 27.000 compradas, que es una fortuna, y hace una acusación para investigación. Yo dije: bueno, ahora sí entramos. Pasan 2 semanas, entonces va el bloque de diputados del PLD o sus representantes al Banco Central a discutir con el señor Toral algunos aspectos de la legislación, creo que era de la legislación fiscal y tributaria. ¿Cómo va a ser?
Si ustedes quieren hacer huir al gobernador, que vaya a la Cámara, métanle una citación, pero no vayan a su despacho, que ese hombre ustedes lo están acusando de actos graves de corrupción, de patrimonio inmotivado, inexplicable. Ahí se enfrió. Pero eso lleva a Balaguer y a su gobierno a ser indiferentes a todas esas acusaciones. Esa acusación fue una golondrina que no hace verano. Ojalá ellos se animaran ahora, y así sí pensaríamos seriamente en arreciar frentes patrióticos y dijeran, no es solo ese de Jorge Blanco, es este de Fulgencio Espinal, es este de Michelén, es este de Ángeles Suárez, es este, y sacar todos los expedientes. Pero además Balaguer, presidente Balaguer, son este de Toral, son este de los suyos. Ábrale, que fue el consultor jurídico y dijo que el presidente Balaguer le había dado instrucciones al Procurador General de la República de que le diera curso a todas las querellas que se presentaran por corrupción contra su gobierno. ¿Por qué no se animan y presentan las querellas correspondientes? Ah, no, que lo haga Vincho. Me quieren poner a mí como un caballo de batalla. Pero bueno, ¿qué es esto? No hay más hombres en este país. Entonces ahí estamos en esas posiciones que son las que definen a los hombres ante su pueblo. Doctor, con su permiso. Señores, vamos a unos breves mensajes y regresamos inmediatamente aquí a Personalidades. Pues estamos en Personalidades a través del canal 3 Nortevisión para toda la costa norte de la República Dominicana con el doctor Marino Vinicio Castillo. Doctor Castillo, el ex senador Jiménez Mesón denunció hace unos 4 o 5 días que las elecciones de la República Dominicana se van a ganar del 18 al 21 del mes de febrero, porque él considera que el partido que logre llevar más gente a cambiar su registro o a obtenerlo, realmente es el que va a ganar las elecciones. ¿Usted cree que realmente es suficiente tiempo como para poder hacer este trabajo? Yo soy un enemigo jurado del sistema que se implantó, pero lo respeto. Yo pienso que desde la constitución de la Junta, en base a representantes de los partidos políticos, hasta la experiencia esta de unificación del carnet, hecha sin tiempo, podemos encontrar elementos para suponer lo peor. Y dije, respecto a eso, que la población tenía tanto desánimo, tan poco interés, que corríamos el riesgo de que con esa inscripción del 18 al 21 de febrero, que no son solo esos días, porque después se seguirá haciendo en las oficinas establecidas al efecto. Bueno, perdón, doctor, lo que pasa es que no ha habido una debida información. Todavía no hay información de nada. Correcto. Esa es parte del problema. Pero yo dije que si la población no se animaba, se corría el riesgo de que se oficializara la abstención y que lo que resultara inscrito fuera una especie de gremio electoral, que sería peligrosísimo para el futuro, porque entonces los poderes que surjan de un gremio electoral serían altamente cuestionables. Naturalmente, este nuevo sistema implica una inversión de cerca de 400 millones de pesos, en un tiempo en que yo creo que es muy corto, que quizás se hubieran podido aplicar desde enero de 1991 hasta el 94, pero que ya en 16 meses, 17 meses, resulta poco menos imposible. Yo era partidario de que se utilizara quizás 100 o 150 millones de pesos con la participación de los partidos políticos y de delegados de estos expertos en informática en la revisión del carnet anterior, que tenía cerca de 350 a 500 mil aberraciones. Vamos a decir, falsedades de muertos no descargados, de militares todavía con carnet electoral, de haitianos, y eso era más fácilmente localizable. Desde luego ahí no había compra de equipo, no costaba 400 millones de pesos, sino unos 120, 100 o 125 millones, o 150 millones de pesos. Pero evidentemente nosotros en la Fuerza Nacional Progresista hemos querido hacer el esfuerzo, nos estamos reuniendo, preparando delegados en todas las partes donde tenemos presencia, que son muchas, tratando de ver cómo participamos y animamos a la gente. Pero hasta ahora uno dice, pero bueno,
¿estará realmente la población en disposición de ir a pasar como si fuera a votar horas largas haciendo fila para entregar un carnet, entregar unos documentos, para después volver dentro de 6 meses, horas largas haciendo fila a buscar el nuevo carnet, a retratarse, a poner digitales? Dicen que la ley y las disposiciones reglamentarias establecen una serie de penalidades. No se puede viajar, no se puede cambiar un cheque, no se puede firmar un acta notarial. Hay muchas combinaciones jurídicas para que la gente se vea obligada a hacerlo. Pero es que yo creo que la exasperación de la gente es tal que la gente puede entrar en rebeldía y aún con esas coerciones negarse a ir, y es peligroso. Pero nosotros no hemos querido ser negativos. Dimos nuestra opinión en el principio, pero estamos participando y tratando de ayudar en la medida que nos sea posible, para ver si fructifica, si sale un resultado válido. Doctor Castillo, entendidos políticos piensan que al doctor Balaguer de la única manera que se le gana es uniendo la mayoría de las fuerzas en la República Dominicana. Volvemos otra vez, yo insisto, ¿estaría su partido listo, presto a tomar el poder en caso de que no haya ninguna alianza? Fíjate lo que hay. Yo acabo de leer en la prensa del sábado, ¿no?, un hombre de las luces que me merece el mayor respeto, por quien siento aprecio, una persona muy distinguida, como el senador de Puerto Plata, el doctor Max Puig, que yo le tengo un gran aprecio y mucho respeto. Me sorprendo en la prensa cuando encuentro que él habla de un frente a esos fines, a los fines de salir de Balaguer. Se puede hacer un frente a base del PRD y el PLD. Yo digo, pero bueno, Dios mío, o yo estoy leyendo mal, o yo no entiendo, o ¿qué está pasando? Un hombre de sus luces. ¿Cómo es posible en un frente patriótico nacional concebir la posibilidad de que el PRD participe? Porque no es el PRD partido, hay una parte importantísima de la población nuestra, muy meritoria, hay gente que son dominicanos como el que más, pero la dirección general de ese partido, salvo excepciones que las tiene, o que las tiene muy valiosas, desgraciadamente dio muestra en horas de poder de estar enteramente corrompida. Y ese partido, la permisividad con la droga, todas esas cosas que no se han todavía ni siquiera ventilado en la República. ¿Cómo se puede hablar de que ese partido puede formar parte de un frente de rescate nacional? ¿Y usted cómo vislumbra que el doctor Balaguer se quede de nuevo en el poder? Yo no vislumbro eso, yo digo que no debe de participar, que está agotado, que está terminado, que no tiene la posibilidad de orientarse ni de recibir la información debida, ni siquiera en una 10ª parte de lo que él como jefe del Estado tendría la obligación de tener. Todo lo contrario, yo he dicho que es una fatalidad. Naturalmente hay gente que está espantada con el hecho de que, y da pena realmente, el hecho de que aquí se habla de, bueno, el país ha mejorado, la inflación está controlada, el cambio estable, y comienzan a dar unos niveles, hasta Peña Gómez hablando de los niveles macroeconómicos, un crecimiento de un 7%, bueno, un paraíso. ¿Cómo va a ser? No, hombre, el país está en una ruina enorme, y hay una estabilidad en el cambio, y hay una inflación controlada, porque se ha aplicado lo que llama un autor norteamericano formidable, Lester Truro, que es un académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en una obra magnífica que estoy terminando ahora, La Guerra del Siglo XXI. Han aplicado sencillamente el estándar que se aplica en Occidente y en el tercer mundo, cuando quieren apretar la inflación y contenerla y buscar una estabilidad en el cambio. ¿Cuál es? El de la recesión, que lleva al desempleo, que lleva a la pérdida de salario. No hay demanda de bienes y servicios. Eso permite que la inflación esté aparentemente contenida. Aquí se está produciendo un despido y una desmovilización espantosa en el proceso industrial nuestro, porque fruto de las políticas neoliberales muchas de las industrias están cerrando.
La industria del calzado dominicano está en ruina. Decenas de miles de zapateros nuestros que hacían trabajo para fábricas mayores en sus casas están sin trabajo. ¿Por qué? Porque hay una importación con aranceles de burla que está arruinando la posibilidad de la producción nacional. Entonces, con esos índices aparentes de normalidad, le han cogido como temor a este gobierno y han dicho, bueno, Balaguer está en una de las mejores etapas, se puede reelegir. ¿Quién dijo eso? En base a que y el desorden nacional que hay, y el irrespeto, y la infuncionalidad de las instituciones, el deterioro terrible de los servicios. No. Entonces, en esos niveles de luces del senador de Puerto Plata, que yo repito, aprecio y distingo mucho, yo leer que el PRD puede participar en un gran frente nacional, como si la urgencia mayor del país fuera salir de Balaguer, y el PRD se queda intacto, las generaciones jóvenes y capaces, las manos limpias se quedan intactas. Óyeme, si tú comparas una administración con otra, son ambas desastrosas, pero lo que el PRD introdujo, y lo que introdujo esa sobre todo de Jorge Blanco, sobre todo el aposentamiento de la droga, que ésta no ha logrado extirpar, ni ha intentado extirpar, sino que se ha acomodado a ella, eso no tiene precio, eso no hay cómo pagarlo. Bueno, señores, doctor, sabemos que usted tiene que regresar inmediatamente, finalice este espacio a Santo Domingo. Nosotros quisiéramos tener una panorámica de cómo se encuentra su partido, qué está haciendo su partido, especialmente en esta zona. Nuestro partido está bien, muy bien. Nosotros decimos que confiamos mucho en su futuro y por eso somos tan cuidadosos, para no arriesgar ese futuro. Nos mantenemos en líneas muy claras, muy diáfanas, muy firmes, muy serias. Hemos ganado terreno en la aprobación pública. La gente, que lo que nosotros hemos llamado siempre la votación social, es decir, la aprobación del público, ha ido creciendo. Y ha visto que nosotros no somos piezas de un juego político de conveniencia y de procuración de poder a como dé lugar. Hemos dicho, estamos obrando conforme a diseño. Nos diseñamos y salimos desde el principio, dijimos, seremos una fuerza de testimonio y una fuerza de relevo. Relevo social y político, porque la República llegará un tiempo en que nos va a necesitar. Con esa convicción hemos trabajado, pacientemente, reconociendo que tanto Bosch como Balaguer constituyen lideratos míticos, importantísimos, ya en edades límites, en la fase crepuscular de terminación, y que hay una parte enorme de la población que está inquietándose ya, y otra que se va a inquietar luego con el problema del relevo. Y la fuerza política nuestra está adecuándose para ser un instrumento idóneo a esas aspiraciones públicas. Ahora, para conservar un partido en esa trayectoria se necesita desprendimiento, un espíritu de sacrificio neto, convicciones muy arraigadas y una paciencia ciudadana que lleve a uno a trabajar en el área política solo en la medida en que el trabajo le pueda resultar útil a la República, a la nación, que desde que nosotros comencemos a sentir apetencias y situaciones que nos vayan a tentar a hacer cosas indebidas porque nos conviene como grupo, estamos perdidos. Un verdadero instrumento de servicio para la nación es lo que nosotros hemos querido diseñar. Hay gente a veces que se impacienta, hay gente que dice, pero bueno, es que ahora es el momento. Yo digo, el tiempo político es de acontecimientos.
no es un tiempo lineal, no se mide ni en semanas, ni en meses, ni en años. Ahora bien, nosotros tenemos que ser una fuerza política permanente, estratégica, tanto para el día de mañana lunes, como para el mañana futuro. Yo no he trabajado el tiempo que tengo en desarrollando el partido para que el partido muera conmigo, no, sino para que quede como un instrumento de gran valor para futuro. Por eso hemos sido tan rígidos a veces con las posiciones. Por eso hay gente a veces que no capta la esencia del mensaje nuestro. Hay gente que habla con nosotros y como que entiende que estamos hablando un lenguaje diferente, un idioma distinto, porque ellos están viendo lo inmediato, lo que me puede dar una salida, una ventaja. Y nosotros en eso de las ventajas y de las salidas, que son muy normales, que son muy naturales, que sabemos que en el individuo pues son motoras de muchas cosas, siempre decimos, aguanta, que estamos en un medio donde el partido político está profundamente desacreditado. Y nosotros no vamos a derriscarnos por ese descrédito. Que el pueblo nos oiga al final, que la votación social se convierta en votación electoral. Yo respondo ahí, apoyándome muchas veces, siempre, pero muchas veces lo expreso, en mi fe. Si está de Dios, no lo evitará nadie. Si no está de Dios, no lo alcanzaremos. Así de sencillo. Bueno, señores, nosotros quisiéramos despedir ya formalmente en este momento, en este primer programa de personalidades a través del canal 3 Nortevisión, al doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Pero quisiéramos naturalmente, antes de despedirlo, agradecerle muy profundamente, y esto es muy sincero, el que el doctor Castillo se haya molestado, si se quiere, en venir desde Santo Domingo respondiendo a una invitación nuestra para darle apertura a este espacio que se inicia hoy en este canal. De verdad nosotros nos sentimos orgullosos de tener a una personalidad como el doctor Marino Vinicio Castillo. Si usted tiene algo más que agregar, pues con mucho gusto le escuchamos. Naturalmente yo tengo que reiterar mi honra, mi satisfacción de haber sido invitado para estrenar este programa. Yo creo que ha sido un verdadero premio de la cordialidad, de la cortesía de su productor, que me obliga a expresarle mi gratitud y claro, a desearle el mayor de los éxitos en su vida. Muchas gracias, doctor. Señores, muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros, por permitirnos entrar hasta sus hogares, y les invitamos para que el próximo domingo a las 7 de la noche estén con nosotros de nuevo aquí en Personalidades.